desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar unas pocas noticias que han saltado esta semana, pocas noticias pero que yo creo que nos van a llevar un buen rato, y vamos a hablar del Gran Premio de México, el último Gran Premio que hemos tenido hasta ahora, a falta ya de dos grandes premios para terminar este 2022, el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Abu Dhabi. Para todo esto tengo conmigo a dos de mis compañeros. Muy buenas, José. Hola, buenas. Y muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos ya con ganas de comentar estas noticias. Esperemos, no sabemos si Juan se nos podrá unir en el transcurso del podcast, pero mientras tanto nosotros iremos empezando ya con lo que tenemos para esta semana. Y como decimos, noticias que han surgido esta semana o esta semana pasada y que desde luego nos van a dar para hablar, sobre todo una de la que ya hablamos la semana pasada, y es que finalmente se ha, justo antes del Gran Premio de México, se ha celebrado la vista que tenían pendiente en la FIA con el equipo Alpine, con Haas, con toda la historia que hubo en el Gran Premio de Estados Unidos con el retrovisor de Fernando Alonso, con esa sanción a posteriori de 30 segundos que le hacía perder pues una meritoria séptima plaza en la carrera después del golpe que tuvo contra el suelo, ¿no? Cuando su coche se vio pinzado con el de Stroll. Bueno, pues con toda la historia que tuvimos la semana pasada, lo que vamos a contar es que aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y han reculado, Emma, por la vía, además, por la fácil, yo creo, ¿no? Presentaron fuera de tiempo, pues ya está, fuera de tiempo. Sí, la verdad es que hizo bien el otro día Juan en albergar un hilo de esperanza en que esto retornara a como acabó la carrera. Hizo bien y yo la verdad me llevé una sorpresa porque rara vez vemos esto, pero bueno, pero es cierto que la resolución de cómo se ha materializado que Alonso recupere la séptima posición lograda en Estados Unidos, yo creo que pone en evidencia aún más si cabe lo que pasó el domingo, porque resulta que hay la primera audiencia, vale, perfecto, se juntan las partes, empiezan a discutir los puntos que traía Alpine, tal, pim pam, y bueno, pues al final, las conclusiones de esa audiencia, los comisarios dicen que esto que intenta protestar Alpine no es protestable, con lo cual ahí acaba la cosa y Alonso sigue sin recuperar la posición. Pero fruto de las discusiones de esa audiencia, resulta que nos enteramos que ha llevado por un lado, los comisarios permitir que se admita la protesta fuera de plazo el domingo y eso provoca que Alpine diga, oye, nosotros esto no lo sabíamos el otro día, con lo cual pedimos el derecho a revisión, que para que te lo acepten el derecho a revisión tienen que estar en juego elementos nuevos que hasta ahora no estaban, que no se habían juzgado, que esto también es la repanocha porque bueno, tiene lugar la audiencia esta por derecho a revisión a continuación y Alpine dice, oye, que resulta que en la audiencia de hace 2 minutos nos enteramos que Haas va a preguntar a dirección de carrera cómo va esto de las protestas y le dicen que es 1 hora, que tienen hasta 1 hora. Y de ahí que bueno, pues presenten las reclamaciones cuando las presenten. Aun con la hora, que no es lo que dice el reglamento, que establece 30 minutos, aun con la hora esta, pusieron la reclamación fuera de plazo de Sergio Pérez, que también yo creo que esto pone en evidencia la dirección deportiva de Haas, porque manda narices. Esto es una de las... Si hay alguna cosa que está puesta en el reglamento es cómo se deben el procedimiento a seguir para presentar una reclamación. O sea que también los de Haas han quedado, el director deportivo de Haas queda con el culo al aire, ¿no?
Pues eso, pues Haas pregunta, dirección de carrera le dice tienes hasta una hora y se ve que alguien le chiva a los comisarios el domingo que, oye, alguien de dirección de carrera le han dicho que tienen hasta una hora. Podéis tirar para adelante el asunto este, no nos pongáis entre comillas entre la espada y la pared, ¿no? Ha sido dirección de carrera. Y el domingo admiten de la forma en la que la admitieron la protesta a pesar de que estaba fuera de plazo. ¿Había alguna causa de fuerza mayor? Ninguna. 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 Simplemente era para cubrir el culo a dirección de carrera. Que después a Steiner le preguntaron quién de dirección de carrera les dijo que tenían hasta una hora y Steiner ha dicho el director de carrera. O sea que imaginad el pifostio que hay aquí. Y bueno, pues al final Alpine esgrimiendo argumentos de sentido común diciendo, a ver, aquí señores, esta gente ha presentado una reclamación fuera de plazo y no les será imposible ponerla en el plazo correspondiente, con lo cual pues los comisarios no les ha quedado más remedio que decir, efectivamente, rectificamos porque esto es impipinable, la reclamación se puso fuera de plazo. Y la verdad, lo que pasó el domingo es una cacicada de los comisarios de libro auténtico, sabiendo lo que sabemos después de esto que pasó el jueves en horario de México. Es cierto que dicen ellos, los comisarios dicen que siguen preocupados por cómo se gestionó el tema de la seguridad y tal, eso siguen para adelante. Y también en el documento al final añaden que los comisarios que están al corriente que el presidente de la FIA pues va a intentar o digamos que va a procurar arreglar un poco esto de lo de la bandera, la famosa bandera negra con punto naranja, ¿no? Con lo cual yo interpreto esto que aquí ha intervenido el presidente de la FIA y un poco ha venido a ver qué demonios habéis hecho, ¿no? Pero ya veis, o sea, yo no entiendo cómo el domingo se admitió la reclamación viendo que o sea, que la simple razón de que alguien de dirección de carrera le dice a Haas que tienen una hora y para no dejar en evidencia dirección de carrera, los comisarios dicen, ah, sí, esta razón nos vale, venga, la admitimos. Claro, si Haas queda mal, porque mira que no sabes de esto, de los plazos que están por escrito en el reglamento cuando se tienen que presentar las reclamaciones y vas a mal. Dirección de carrera queda horrible, porque cómo gestionó la bandera, todo esto no se sabe en el reglamento de dirección de carrera, le dicen una hora cuando está por escrito media hora, qué demonios, y después los comisarios el domingo dándole para adelante al asunto, cuando era evidente que, a ver, ¿ha caído un meteorito y está la humanidad en alerta roja? No, pues no es imposible, quejas, o sea que yo es para flipar. Afortunadamente se ha corregido, afortunadamente. Pero, ostras, es para echar gasolina y quemar todo eso. La verdad es que es otro ridículo de la FIA, tío. Yo ya no sé ni cómo tomarme este tipo de cosas, joder, que es un organismo internacional que gestiona el más alto nivel del deporte del motor. Quiero decir, no estamos hablando de una pachanga de fin de semana de solteros contra casados a los karting, que es la FIA. O sea, es que esto de admitimos en primera instancia, ¿no? En la carrera de la semana pasada, admitimos la reclamación de Haas fuera de plazo. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, por una cosa extraña de que los dos comisarios, según les dé el aire, pueden aceptar por motivos excepcionales una reclamación fuera de plazo. Pero bueno, motivos excepcionales, a ver, son los propios comisarios los que nos la han sacado la bandera, pero bueno, vale, venga, aceptamos barco. Y ahora, el orden de los acontecimientos este fin de semana, donde Alpine reclama y le dicen no procede porque está fuera de plazo, es como, pero vamos a ver, ¿qué coño me están contando? O sea, entiendo la lógica perversa
que hay detrás de los ahora acepto, ahora no acepto. Porque, claro, entiendo que lo que le dijeron al PIN es, oye, te lo tenemos que rechazar porque está fuera de plazo y ahora tú tienes que apelar contra esta decisión porque tú no podías reclamar dentro de plazo porque la reclamación original ya venía fuera de plazo. Pero vamos a ver, tío, Claro, son dos ¿por qué no? cosas. Pero son Eh, dos eh, cosas, por supuesto. O sea, el lo puedo evento no era, entender. esto no era protestable y encima, lo que dices tú, les dicen que encima de eso no es protestable porque también es fuera de plazo. Claro, pero Alpine nunca jamás podía reclamar dentro del plazo. Era imposible. Porque la reclamación original de Haas ya venía fuera de plazo. Entonces, como... Pero, y bueno, y la decisión se tomó creo que a las 7 horas, ¿no? O a las 6 horas de que acabase la carrera. Quiero decir, lógicamente, no se podía presentar la reclamación en plazo. Pero, en serio, ¿de verdad hace falta esa historia rocambolesca de leyes internas y absurdas de la FIA? Vamos a ver, señores. En la primera reclamación que hace Alpine, la FIA tiene que sacar el comunicado y decir, esta reclamación viene fuera de plazo, pero como es imposible presentarla en plazo, por una circunstancia excepcional, los comisarios o los jueces internos de la FIA o a quien le corresponda, la aceptan a trámite y ahora ya toma la decisión que sea. Aunque hubiese sido, da igual, se queda como dijeron allí porque es que ese día estaba nublado y cuando está nublado la norma es otra. Me da igual. Pero, ¿por qué lo hacen tan rocambolesco? Es que se están echando piedras en su propio tejado. En fin, bueno, al final salió la cosa como tenía que salir, que era lo lógico y ya está. Pero vamos, de verdad, la historia es de película, vamos. De película no, porque es lo único que les ha faltado, retransmitir todo esto para darle un poco más de evento o sea, de importancia al evento, de sacar dinero de no sé, de los derechos televisivos o de cualquier tontería mayores, ¿no? La verdad es que esto es error tras error tras error. O sea, aquí al final han tenido que trabajar, y entiendo que habrán tenido que trabajar los abogados, que no son baratos. O sea, yo entiendo que esto se podrá deducir del límite presupuestario, el tema de los abogados, cuando son mierdadas de estas hechas por la FIA, ahora que está tan en boga, ¿no? Lo de saltarse el límite presupuestario y todas las medidas, que luego comentaremos más sobre ese tema, pero desde luego, eh, de repente vamos para un lado. Luego a los 7 días hay que recular y nos vamos para el otro. Al final la sensación es que todo el mundo lo ha hecho mal, pero que no hay ningún culpable. Que si el que ha admitido, que si luego cuando han tomado la decisión, que si antes no han sacado la bandera a Alonso, que si no lo han penalizado durante la carrera, si no lo han hecho abandonar, que si no le han dicho que tienen que ir a arreglar el retrovisor. O sea, todo apunta. O sea, en todo momento. Ya no a los equipos, sino directamente a quien tiene que tomar las decisiones, a quien no las ha tomado en su momento, a quien las toma después a posteriori, mal, saltándose reglas, que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Y son los únicos que se van a ir de rositas con un follón que han montado, que todos tenemos claro que la culpa es de esos comisarios que han hecho las cosas así, que han montado un lío increíble. O sea, si había que sacar a Alonso de la pista, se le saca. Si hay que decirle que paren en boxes a arreglarse el retrovisor, se le dice. ¿Que puede tener mejor o peor prensa? Vale, eso lo compro. Ahora bien, que empiezas por permitir que unos presenten una queja. Que lo primero que dices es, lees la queja y dices, ostras, es que la culpa es nuestra. No hemos parado a Alonso. No hemos ni le hemos dicho que vaya a boxes a arreglarlo, ni cuando se le ha caído le hemos sacado la carrera. La culpa es nuestra. Vamos a encubrirlo de alguna manera. Pero no, o sea, ha sido como tirar hacia adelante, a ver hasta dónde llegamos, y cuanto más hacia adelante han tirado la bola de estiércol, pues al final han llegado a un punto en el cual han tenido que volver todo el camino para atrás, que no ha servido de absolutamente nada a nivel deportivo, pero que a nivel de la casa, de las normas, de cómo quedan los comisarios, es que yo creo que es el ridículo más espantoso que se ha hecho
en los últimos años. Yo no sé si recordáis algo tan calamitoso. Hombre, alguna decisión así hemos tenido en los últimos años, pero así, digamos que con luz y taquígrafos, como en este caso por escrito, pues la verdad es que no. Aquí es que encima todo por escrito y en un plazo de apenas 5 días todo, pues llama un poquito más la atención, ¿no? Con algún comisario que seguía de Estados Unidos a México, porque suelen rotar, pero se da la circunstancia que de Estados Unidos a México continuaba, creo que Silvia Bellat, que pues, mira, tú por dónde es española, pues continuaba de México a Estados Unidos y tal, y bueno, pues sí llama. En ese sentido sí que hace que todo esto sea de para guión de pelis, de lo retorcido que es, pero ahí no acaba la cosa, porque como os comentaba, el presidente de la FIA, en el documento este que emitieron los comisarios, dicen que están al corriente que el presi de la FIA pues le quiere echar un vistazo al tema de la bandera esta negra con el punto rojo, con el punto naranja. Y bueno, a priori, tal como después de hablar con los equipos y tal, a día de hoy parece que esa bandera no se va a volver a enseñar, al menos en lo que queda de temporada, y vamos a ver en el futuro. ¿Por qué? Porque de momento va a quedar en manos, se ha decidido, han llegado al acuerdo todas las partes para que esté en manos de los equipos si pasa algo, alguna parte sospechosa tal, queda en manos de los equipos ser responsable de meterlo en boxes y actuar en consecuencia. Y salvo que sea algo tan evidente y nadie haga nada durante 50 vueltas, entonces sí que se mostraría la bandera famosa esta, ¿no? O sea que yo, al igual que digo que Haas no hizo los deberes viendo todo este percal en dirección, sabiéndose el reglamento, vaya, yo si soy Haas también digo, hostia, tío, al final he palmado, el Magnussen ha palmado 3 veces la banderita y las protestas no han salido, o sea, también en Haas es que le dan por todas partes. Algunas merecidas, ¿no? Porque eso de no saberse cuándo tienes de plazo ir a dirección de carrera y evidentemente yo comprendo que si el director de carrera te dice que tienes 1 hora, pues imagino que te lo crees. Pero claro, esto es como el código circulatorio que todos sabemos que hay un orden de jerarquía, ¿no? La gente, el semáforo, las señales verticales, horizontales, así, ¿no? Pues aquí el director de carrera pincha mucho, pero sobre él está el reglamento internacional de la FIA. Y no pueden contradecir al reglamento internacional de la FIA, y esto lo estaba haciendo, con lo cual, pues ahí Haas, el director deportivo de Haas, hizo dejación de sus funciones. Porque bueno, yo creo que pues, es una de las pocas cosas que como director deportivo que haces es estar atento a presentar alguna protesta. Si no sabes el plazo, pues tío, apaga y vámonos. Pues sí. Aún así también tiene la FIA, perdón, el director de carrera su parte de culpa, o gran parte de la culpa, porque no puede ser que un director de carrera le indique mal un plazo a un equipo. También, o sea, antes, o sea. Es más, en la argumentación tanto de Haas como de Alpine y la decisión final que se ha tomado, el juez que lo haya decidido, el juez interno de la FIA, debería haber dicho: la reclamación de Haas estaba fuera de plazo, pero hemos consultado con el director de carrera y el director de carrera les dijo una información errónea. Por lo tanto, el equipo no es responsable y la queja se tiene que admitir a trámite. Porque en el momento que un equipo pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tengo para presentar una reclamación? Y le dice a alguien de la organización, quien sea, alguien con potestad de la organización, 1 hora, es 1 hora, independientemente de lo que ponga el reglamento. Esa persona está transmitiendo una información y es una información oficial. O sea, si luego esa persona se está equivocando y está transmitiendo una información que no está de acuerdo al reglamento, es a esa persona a la que hay que sancionar. Habría que ver por qué canal se transmitió esa información. Si es tomando un café o por vía oficial. Oye, claro, comunícame por radio, esto tal. Si es tomando un café, mira, tío, pues
Sí, no, ¿De qué vais? habría que verlo, Si es por canal pero oficial, dices, vale, oye, esto está grabado tal, este tío le dijo a este que tal. ¿Qué me estás contando? Que yo os digo que para el- mí, los propios comisarios y dirección de carrera quedan con el culo al aire en esta historia, vamos, sí, totalmente. pero de manera grotesca, grotesca. Y no deberíamos haber llegado a lo que pasó el jueves, en la madrugada para nosotros del jueves al viernes. Porque esta es otra, ¿no? El lunes me desperté con la noticia de los 30 segundos y el viernes me despierto con la primera noticia de eh, la primera audiencia, pues nada, Alonso cancelado. Mm. Y minutos más tarde digo, hostia, pero si aquí están diciendo que le han recuperado la posición, ¿qué demonios ha pasado durante la madrugada para que haya pasado esto, ¿no? Porque ya no contaba con ello. Yo hilo de esperanza cero y teniendo en cuenta que el domingo los comisarios ya ponían por escrito que eran conscientes de que se presentaba fuera de plazo, digo, pues esto era lo único a lo que se podía agarrar al pin y ya lo ponen el domingo, digo, esto no va a ir para adelante ni para atrás. Pero mira tú por dónde, pues sí que fue para adelante y perdón, Alpine recupera unos puntos que vete tú a saber si son claves para mantener la posición en el Mundial de Constructores con respecto a McLaren. Y esta, Emma, no es la única resolución que hemos tenido en estos días, ¿no? Lo avanzaba yo antes comentando el tema de lo del límite presupuestario y ahí teníamos dos equipos que estaban pendientes de decisiones. Tanto el equipo Red Bull, que obviamente es el que más ríos de tinta ha hecho que corriese, ¿no? Y el equipo Aston Martin, un equipo Aston Martin que obviamente el año pasado no consiguió nada, no tiene así pues una influencia en lo que ha sido el campeonato del 2021, que era el que se estaba juzgando, pero que desde luego el de Red Bull sí. La verdad es que bastante importancia ha tenido, ¿no? en este 2021 que finalizamos pues prácticamente la temporada hace casi un año ahora. Sí, ambos casos ha resultado en lo que un poco hablamos en podcast anteriores, ¿no? Multa para los dos. En el caso de Aston Martin era más evidente porque lo que falló en el caso de Aston Martin pues fue básicamente que pusieron en la columna de que no era gastos y movidas así y aún así, pese a poner en que esto no cuenta fuera del límite, pues no se salieron del mismo y con lo cual pues era más claro que le iba a caer una entre comillas simple multa y ya está. En este caso la multa $450.000 y bueno, pues es cierto, dentro del historial de multas que en toda su historia ha puesto la FIA, pues es una de las más altitas de la historia, estos $450.000 de multa, pero bueno, teniendo en cuenta los millones que maneja este mundillo, pues $450.000, pues tampoco es tanto, ¿no? La de Williams de junio fue de 25.000, ¿no? Y después, en cuanto a Red Bull, que aquí sí que había roto el límite por una cantidad que se ha dicho la cantidad, creo que poco menos de 2 millones, ¿no? Y si se aplica no sé qué movida de impuestos son algo más de 400.000 o una cosa así, o sea, en torno a algo menos de 2 millones, lo que se han salido del límite, pues a Red Bull le ha caído una multa de 7 millones, que aquí sí que estamos hablando de, no tengo aquí los datos, pero quizás la segunda o la tercera multa más alta en toda la historia que se ha puesto a un competidor. Y a mí lo que me ha llamado la atención es, aparte de la multa, también ha venido una sanción, podría considerarse deportiva, porque le reducen un 10% el tiempo para mirar cosas aerodinámicas, ya sea en el túnel del viento o usando CFD. Que evidentemente aquí Red Bull se ha encargado rápido y corriendo de decir que esto del 10%
es algo draconiano y que les va a costar muchísimo. Hablan entre de 2 a 5 décimas por vuelta para el futuro, porque claro, esto ya empieza a aplicar y esta sanción de reducir su tiempo para sacar, para mirar cosas aerodinámicas ya está en efecto y les va a durar un año, con lo cual les va a afectar, si le afecta, que imagino que sí, vaya, será 2023 y también van a pillar de 2024, ¿no? Todo este asunto de la reducción del 10%. Y evidentemente, pues a una buena parte de los equipos pues les ha sabido a muy poco. Y bueno, pues al final este asunto se ha quedado así. Teniendo en cuenta los castigos que estaban establecidos, de los cuales todos eran conscientes, porque todos le dieron el ok, pues a mí, dentro de lo que cabe, incluso me sorprende que le hayan puesto este 10% extra aparte de la multa. Que ahora, si eres de algún equipo y tal, no te mola el castigo, pues mira, pues cambia los castigos y si se saltan 1 euro, pues te descalifiquen o yo qué sé, multa de 300 millones, no sé. Pero teniendo en cuenta los castigos que están establecidos según lo que te sobrepases, pues esto es lo que hay. No, desde luego, otra vez, un poco la arbitrariedad y tantas vueltas que ha habido que darle a una sanción, pues que si estaba ya por escrito, eh, oye, pues se sanciona y ya está. O sea, no hay que darle como 20 millones de vueltas a todo ese tema que han dejado, bueno, pues que esto se convierta en un espectáculo, ¿no? Como decía antes, lo único que les ha faltado es para todo este tema de las sanciones y de las vistas y tal, pues retransmitirlo como el juicio de Johnny Depp y de Amber Heard hace no mucho, bueno, pues retransmitirlo por televisión y, y bueno, pues por lo menos ahí también los aficionados podíamos escuchar, ver y, y sacan pues pasta o repercusión o lo que ellos quieran, ¿no? Pero desde luego lo que tal están haciendo últimamente con estas decisiones es un poco extraño. Eh, Aston Martin, bueno, no tenía mucho que perder, no ha perdido prácticamente nada. El equipo Red Bull, desde luego, sí que se va a ver bastante afectado por esto. Se va a ver afectado, no digo que luego no vaya a poder ganar, por ejemplo, en el 2023 de la misma manera que está ganando en este 2022, o que no pueda ganar. Quizás no puede ganar de la misma manera, igual pues esto hace que los equipos se le echen encima y tengamos igualdad, que a mí realmente eso sí que me parecería bastante justo, ¿no? Si han sacado ventaja, bueno, oye, no la pagan en el año que lo han hecho, porque obviamente pues ya no se puede castigar hacia atrás, salvo que cojas y digas, bueno, pues le quito los puntos y ya la tenemos liada, pero sí que pues va a poner un poquito de orden en el 2023, ¿no? Si tienen esa pérdida de puntos, o sea, esa pérdida de puntos, esa pérdida de segundos o de décimas, sí que va a ser algo que vamos a estar viendo durante todo 2023, yo creo. A Red Bull, desde luego, yo creo que le ha valido la pena. Evidentemente, ellos están diciendo que han puesto en la columna de no se incluye y la FIA dice, no, esto que no has incluido tiene que incluirse. Y de ahí que se hayan sobrepasado. Dicen que, y bueno, lo comentamos, que se habían sobrepasado, yo qué sé, por el famoso catering y otras movidas que no tienen que ver a darle rendimiento al coche. Pero bueno, al final son los únicos que la FIA ha considerado que han sobrepasado el límite y claro, por ejemplo, la postura de McLaren, de Zak Brown, es que esta gente ha hecho trampa directamente, que a ver, pues sí, ha hecho trampa, ¿no? Pues se ha superado el límite por el adversario, eso es hacer trampa, pues se puede considerar así. Míralo, cambia la palabra. Han tomado ventaja Sí, de cómo sí, lo han hecho. Entonces, ya no es directamente, o sea, porque yo creo que hacer trampa sería decir, pues Red Bull lo que ha hecho es
engañar, ocultar o algo activamente para poder gastar más. Si realmente lo que han hecho, bueno, pues es gastar en otras cosas que consideraban y hacerlo tal, han tomado ventaja, ¿vale? No vamos a juzgar si lo han hecho conscientes o inconscientemente, pero desde luego han tomado ventaja, porque aunque hayan hecho trampa, también tomarían ventaja, ¿no? O si no Que- han hecho activamente trampa, toman ventaja. Mm. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Que se han ganado décimas de segundo, igual que ahora las van a perder, antes las han ganado. Sí, y en ese sentido la FIA sigue diciendo que Red Bull ha colaborado en todo momento durante el proceso y están encantados, que que en ningún momento quiso hacerles trampitas y tal, pero bueno, en fin, que claro, al final Red Bull ha ganado el campeonato y alguno decía, bueno, esto, si consideramos que ha hecho trampas, debería tener al menos también, ya de paso, una repercusión negativa en lo que puede ser la marca. Y yo, bueno, esto dentro de 3 meses no nos vamos a acordar ni nosotros de que a Red Bull le pusieron una multa y tiene la penalización esta de la reducción del tiempo aerodinámico un 10%. 3 meses, y cuando estemos dentro del meollo del campeonato del próximo año, seguro que tenemos que repasarlo porque no nos vamos a acordar de estas cosillas, ¿no? O sea que vale la pena saltarse el límite presupuestario para, pues sí, si acabas ganando el campeonato, pues oye, aunque no lo hayas ganado, estés luchando, compensa más que pues, 1,5 millón que se ha gastado esta gente sobre el límite. Bueno, Con hay un punto, Emma, y es lo que muchas veces hemos visto que pasa, ¿no? El primero que comete una infracción de un tipo lleva una sanción y hay que pensárselo mucho y darle vueltas y tal. El segundo, ya hay otra dureza. Entonces, vale la pena, no sé Bueno, si valdrá la pena de cara a que otros ahí piensen, claro, oye, a Red Bull le ha salido bien, lo vamos a hacer nosotros también. ahí los equipos se tienen que juntar con la FIA, que esto se puede hacer porque ahora no hace falta unanimidad para siempre, y decir, ¿no queréis que esto se repita? Pues el reglamento tiene que poner alguien que supere 1 euro el límite presupuestario, algo gordísimo. Se descalifica. Multa de 400 millones. Pon el castigo brutal que os pase por la cabeza. Y entonces, pues igual la gente dice, pues tío, hostia, voy a preguntar a la FIA si esto va en la columna de dentro o fuera, antes de meter la gamba, ¿no? O ya me preocuparé de asegurarme, aunque no sea preguntando a la FIA si esto va dentro de computa o no computa. Pues sí, totalmente. O sea, no es lo de siempre. O sea, lo que tú decías, el primero que se salta las normas no le pasa nada o casi nada y al final sale barato. Por mucho que puede ser hasta verdad, que lo que se hayan excedido del límite presupuestario sean 2 euros, da igual. El hecho es que la norma es la norma y la sanción es ridícula. Entonces, al final está dando pie a que el año que viene un Mercedes o un Ferrari o no sé, un equipo que tenga mucho dinero, ahora mismo no se me ocurre, no sé si Stroll quizás, ¿no? Pueda decir, pues venga, pues yo voy a meter aquí millones y millones y millones y sacamos resultados deportivos y cuando me multen, bueno, pues vale, que me paguen una sanción de, no sé, 5 millones de euros por decir que no se la van a poner o no se la deberían de poner en vista de los acontecimientos. Bueno, pues me ha costado al presupuesto de esta temporada, le meto 5 millones más por pagar la sanción y listo. No sé, yo pienso que no se debería de actuar así, que las sanciones tienen que ser, tienen que desanimar a los demás de volver a hacer este tipo de cosas. Y por cierto, la sanción, yo es que me he quedado con el tema de la sanción a Red Bull, pero con Aston Martin, ¿qué ha pasado? ¿Aston Martin la ha sancionado también? Sí, con una multa de 450.000 ¿Pero es dólares. una sanción equivalente a la de Red Bull o es distinta? Nada, es solo multa económica.
Red Bull, o sea, No Aston hay Martin. reducción de tiempo de. No, porque túnel de Aston Martin nunca superó el límite presupuestario. El único equipo que ha superado el límite presupuestario de 2021 es Red Bull, y de ahí que le hayan puesto lo que le han puesto. El resto han sido, bueno, que Red Bull también, básicamente que han puesto conceptos como que estuvieran fuera, pues la FIA ha dicho, no, señores, que estos que habéis puesto fuera van dentro. Y en Sí, que todos le han tenido que hacer una declaración de la renta, Sí, una sí, paralela, ¿no? básicamente Porque sí. estaba mal hecha la primera, ¿no? Y en el transcurso de esto, todos los equipos, a pesar de este cambio de columna que está dentro tal, todos estaban dentro del plazo, salvo Red Bull, que cambiando estos conceptos, a ellos les daba que estaban fuera, creo que 3 millones, o sea, que estaban dentro por 3 millones, una cosa así, y la FIA ha movido conceptos de un lado a otro y estaban de estar 3 por debajo a estar sobre millón y pico largo. Y Sí, de bueno, ahí, pues eso. la diferencia no es muy grande, pero yo pensaba que lo de Aston Martin también era por el límite presupuestario, entonces la sanción a Aston Martin, ¿por qué viene? No, también, por el límite presupuestario, pero como no han gastado más de lo permitido, Vale, no llega a tanto. vale, es solo la sanción administrativa de que tú has intentado colármela dentro Sí, de los conceptos que no pasa. Vale, sí, vale, sí. vale. Joder, qué rocambolesco otra vez, tío. Esto es imposible de entender para alguien que ve las Que carreras esa es solo de los otra. domingos. Aquí Esto los no hay equipos, forma de entenderlo. todos los equipos han hablado de Red Bull. De Aston Martin no se ha acordado ni el trato de que le han puesto 450.000 pavos de Claro. multa, que es una de Hombre, las más altas de la historia. sí, pero también es verdad que si está dentro del límite, pues claro, Sí, sí, es que van a cierto, pero hablar. Aston Martin no ha ganado nada. tú imagínate que es Aston Martin el que está encima que se gasta más. ¿Tú crees que Mercedes, McLaren hubieran dicho, bueno, esto no se puede permitir, les tiene que caer la de Dios, no sé qué? Dicen, Pues bueno, mira, a lo mejor no hubiera reclamado Mercedes, o no hubiera reclamado Red Bull, pero hubiera reclamado Haas, o hubiera reclamado no Alfa sé. Romeo, o hubiera reclamado Alpine. Alguien lo hubiera reclamado, porque siempre hay gente que está peleando Hombre, ahí, y alguien al sí, final, pero no hacen tanto un ruido puesto arriba o como... abajo en el Mundial de Constructores son también muchos millones de euros luego en premios. Sí, pero no hacen tanto ruido como Toto Wolff, Ya, desde luego que Zak no. Brown y tal. Y evidentemente a ellos les interesa que Red Bull pinche, ¿no? Sobre todo Sí, Mercedes. claro. Cuanto más piedras sobre el camino le pongas a Red Bull, tal como está Red Bull a día de hoy, pues para ellos encantado. Que vamos a ver si... Pues sobre la pasta es igual, porque 7 millones a Red Bull, ya ves. Donativo para la FIA, venga, ¿cuánto queréis? 7 millones para vosotros. Pero el tema de la reducción un 10%, pues, a ver, ya por ser campeones del mundo de constructores, ya van a tener el menor tiempo para hacer este tipo de pruebas el próximo año. Reducirlo un 10% más, pues yo qué sé. Teniendo en cuenta que Red Bull tiene el túnel del viento más viejo de la parrilla y aún así, pues ya veis. Verstappen ha conseguido la 14, pues yo qué quieres que os diga. ¿Algo le afectará? Pues espero, por el bien de todos, que algo le afecte, ¿no? Para ver un poco más de que Verstappen lo tenga un poquillo más complicado. Ahí el más viejo de la parrilla o el único que no ha hecho falta volver a construir, volver a revisar, volver a retocar porque estaba mal hecho. Porque desde luego no es algo peyorativo, ¿no? Ese túnel de viento de Red Bull funciona, yo creo que fabulosamente bien desde el primer día que se ha puesto en funcionamiento. Le ha sacado mucho partido, eso desde luego, teniendo en cuenta las características las características técnicas que tiene, que ahí se habían probado aviones de no sé si la Segunda Guerra Mundial o yo qué sé, súper antiguo, pues se le ha sacado un partido del copón, eso sin lugar a dudas, pero si por ellos fuera, lo actualizaría mañana, pero bueno, no quieren o yo qué sé, dicen, mira, pasamos, ya total. Tenemos a Adrian Newey que lo ve todo en su cabeza y con eso nos vale. Pues si queréis, nos cerramos ya este bloque de noticias y nos vamos ya a lo que ha dado de sí el Gran Premio de México, que se ha disputado este pasado fin de semana. Emma, no sé si en los libres ha habido algo que destacar o si nos vamos directamente ya a la clasificación. Bueno, quizás que en los libres tuvo un accidente, quizás el más importante de lo que hubo durante los 3 días del Gran Premio, que es el accidente de Leclerc, que creo que fue
ahora no me acuerdo si fue en los primeros o en los segundos libres. El caso es que se fue largo y acabó contra las protecciones y destrozó un poco el coche. Y bueno, pues la verdad es que un poco la película del fin de semana cambió un poco porque en los primeros libres parecía que iba a ir de una manera con, por ejemplo, los Ferrari, que Carlos fue primero en esa sesión. Y por ejemplo, por mencionar alguno, Alpine, Alonso iba bien. Y en la segunda, pues esa sesión, al igual que pasó en Estados Unidos, no vale para nada porque tuvieron que probar los neumáticos estos de Pirelli para 2023, con lo cual no vale para nada. Pero ya el sábado la película cambió muchísimo, porque ahí Ferrari, de estar el viernes, la primera sesión ahí arriba, pues ya el sábado ya veías que estaban un escalón por debajo claramente tanto de los Red Bull y los Mercedes. Y por seguir con el ejemplo de Alonso, también veías que, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Del viernes al sábado, esta gente ha pegado un bajonazo del copón, ¿no? Y bueno, parece que viendo lo que ha pasado el domingo, que pues la razón básicamente es la altitud de México, pues esos poco más de 2000 metros sobre el nivel del mar, pues le han afectado a Alpine, que se ha materializado con el abandono de Fernando, y en el caso de Ferrari, pues para acabar la carrera, pues tuvieron que reservar un poquillo motor, y eso se acabó notando en la clasificación y también en la carrera. Que aún así, si fueran a tope hubieran quedado, pues no, seguramente no. Pero claro, yo me pregunto, ¿Ferrari era así como tenía pensado ganarle a Red Bull el campeonato? Hostia, que hace muchos meses que ya somos conscientes de que lo iba a ganar Verstappen y Red Bull. Pero ostras, cuando fue en Hungría o así, Binotto dice, bueno, ¿por qué no Ferrari va a poder ganar las carreras que quedan? Dices, tío, al menos inténtalo, al menos inténtalo. Es que, tío, es que si vas a ganar el campeonato no te puedes permitir estar movidas, ¿no? Desde luego. Y eso. En clasificación hizo la pole Verstappen, que bueno, pues tenía esa muesca aquí en México, que por unas cosas u otras pues nunca estaba siendo esquiva la pole, y aquí y la consiguió sobrado. Segundo se colocó Russell, tercero Hamilton, cuarto Pérez, quinto Carlos, sexto Bottas, que fue la nota ahí sorpresiva, ver cómo se colocaba en las primeras posiciones, y encima de un Ferrari como era Leclerc, que fue séptimo, octavo Norris, noveno Fernando, décimo Ocon, undécimo Ricardo, Guan Yu Zhou, Tsunoda, Gasly, Magnussen, Schumacher, Vettel, Stroll, Albon y Latifi. A esto hay que recordar que Stroll traía las 3 posiciones de sanción por la colisión con Fernando en Estados Unidos, y después Magnussen pues penalizó, estrenó un elemento nuevo y le cayeron 5 posiciones. Y ya centrados en lo que ha pasado el domingo durante la carrera, teníamos algunas dudas, ¿no?, del tema de las estrategias, como siempre. Teníamos, digamos, dos frentes. Por un lado, el frente de los que arrancaban con neumáticos blandos, que es la opción que tomaron tanto Red Bull como Ferrari. Y luego teníamos otra opción en la cual, bueno, pues el equipo Mercedes tiraba por los neumáticos medios para el inicio de la carrera. Aquí, pues obviamente los de los neumáticos blandos, a priori lo que esperaríamos sería más paradas, neumático medio, una parada menos, que podría ser un poco el por donde apuntaban, y que además, pues la primera parte de la carrera, tanto Red Bull como Ferrari con los neumáticos blandos iban a hacer un stint más corto y más rápido, y la gente de Mercedes, pues que estiraría un poquito más y llevaría un ritmo un poquito más sosegado. Con estas ideas, pues más o menos veíamos una salida muy limpia, en la cual Verstappen conseguía arrancar bastante bien, defendiéndose de todos los coches que venían por detrás. Y donde hemos visto guerra, pues ha sido en el equipo Mercedes, que como digo, ya iban a otra estrategia distinta comparado con
con Red Bull y con Ferrari, y que propiciaría que Russell, que partía en segunda posición, se viera un poco superado por Hamilton al principio, y ya pues a partir de la segunda o tercera curva ya el piloto británico, 7 veces campeón del mundo, pudiera pasar a su compañero de equipo, situándose detrás de Verstappen, y también perdía posición Russell con Checo Pérez. Con lo cual teníamos intercalados Red Bull y Mercedes, Verstappen primero, Hamilton segundo, Pérez tercero, Russell cuarto, y por detrás se situaban los dos Ferraris, primero Sainz y luego Leclerc. A partir de ahí teníamos a Alonso, a Valtteri Bottas, pues ya equipos y corredores que no iban a tener o no deberían tener nada que decir en la lucha del podio normalmente. Tras unas primeras vueltas sí que veíamos que tanto Max Verstappen como Hamilton y por detrás Checo Pérez y Russell formaban sus dos grupos, que no conseguían los Red Bull separarse de su compañero de viaje de Mercedes, respectivamente, y que luego por detrás se iba abriendo un pequeño hueco, eso sí, con los coches de Ferrari, tanto con Carlos como Leclerc. Estábamos expectantes un poco de ver lo que comentaba al principio, cómo iban a influir las paradas en las estrategias de los equipos y en las posiciones. Empezábamos por Checo. Checo era el primero que cambiaba el neumático blando por un neumático medio. La verdad es que ya empezábamos a ver que llevábamos un tercio de carrera, que los neumáticos blandos posiblemente hubieran durado más de lo que se estaba esperando de ellos y que el rendimiento no había sido malo. Con lo cual, tanto Checo como luego Verstappen han ido una estrategia de han pasado de blandos a neumáticos medios. Y un par de vueltas después, acercándonos hacia la mitad de la carrera, pues era el turno de los Mercedes con los neumáticos medios, que el cambio obviamente era hacia unos neumáticos duros. Obviamente digo, porque no iban a poner medias, que les han dado un relativamente buen resultado y sería lo mismo que sus rivales. No podrían poner medias eso, porque tendrían que cambiar de compuesto, y no ponen los blandos como han empezado usando los equipos Red Bull y Ferrari, puesto que el convencimiento de que fueran a llegar a final de carrera sin hacer una segunda parada era el impedimento, ¿no? Los dos pilotos de Mercedes en este punto, bueno, expresaban su reticencia, ¿no?, a estos neumáticos, que no los veían que estuvieran rendiendo como tenían que rendir. Aquí lo que tenemos es pues un momento en el cual el planteamiento de carrera de Red Bull es intentar pues maximizar esos neumáticos blandos, esos neumáticos medios que acaban de montar, con lo bien que han rendido pues los blandos en la primera parte. Intentar eso, alargar lo máximo posible los neumáticos medios. Si tienen suerte, sale un safety car, un virtual safety car, y las estrategias son buenas, cambiar. Pero en principio parece que la estrategia es a mantener neumáticos y llegar hasta el final sin hacer esa segunda parada. Y en Mercedes sí que, obviamente, dependiendo de Red Bull, piensan que Red Bull tendrá que cambiar de neumáticos, que tendrá que hacer una segunda parada y que su estrategia de duros pues va a funcionar mejor. De todas maneras, bueno, pues vamos viendo que a lo largo del resto de la carrera, de esa segunda parte de la carrera, sí que bajan un poco los neumáticos medios que estaba utilizando Red Bull, pero desde luego la diferencia no es tanta con los neumáticos duros. Quedaría quizá más para el final de la carrera, algo que esperaban sobre la vuelta 60 y algo, que se produjese, ¿no?, esa mejora de rendimiento, esa diferencia de rendimiento a favor de los neumáticos duros, y que la verdad es que nos hemos pasado la carrera un poco expectantes de qué es lo que pasaría. De aquí al final, pues sí que ha habido momentos en los cuales los neumáticos han ido dando un poco más de juego o menos de juego a los perseguidores, a Russell con Checo Pérez, a Checo Pérez con Hamilton, y Hamilton un poquito con Verstappen. Pero finalmente, pues lo que
lo que teníamos era Verstappen entrando en primera posición, relativamente cómodo delante de Hamilton, con Checo Pérez más pegado a Hamilton que de lo que Hamilton llegaba a Verstappen. Checo Pérez en tercera posición. Cuarto era Russell para finalizar el podium. Y a partir de aquí, pues teníamos a Sainz en quinta posición, Leclerc en sexta posición, Ricciardo séptimo, octavo era Ocon, noveno era Norris, décimo era Bottas. Y a partir de ahí, Gasly, Albon, Su, Vettel, Stroll, Schumacher, Magnussen y Latifi. Aquí no he mencionado a Alonso porque nuevamente hemos tenido malas noticias para los seguidores del español, puesto que ha tenido un problema hacia la parte final de la carrera, ha ido perdiendo posición, bueno, ha ido perdiendo tiempo con su compañero de equipo, que, bueno, pues Fernando estaba rodando justo por detrás de los pilotos top. Tenía una muy buena posición, la posición que finalmente se ha llevado Daniel Ricciardo, séptima posición, y en ese momento, después de haber hecho una gran carrera, después de haber estado muy bien situado durante prácticamente toda la carrera, pues hemos visto que tenía algún problema con las velocidades más altas de su caja de cambios. Posiblemente la octava velocidad pues o no entraba o no rendía el motor como debía ser. Y había zonas en las cuales perdía muchísimo tiempo con su compañero. Finalmente ha tenido que abandonar, el coche se ha quedado ya tirado y bueno, pues otro buen resultado que podía haber sacado Fernando Alonso a priori, que se queda en 0 puntos, nuevo abandono y un nuevo problema con el coche que veremos si no lo conlleva que la próxima carrera penalice por cambiar algún componente, ¿no? Desde luego una carrera que prometía para el español y que ha acabado pues como muchas esta temporada antes de tiempo y abandonando la pista a pie y luego pues nada, a irse temprano para casa. Sí, en teoría no debería sancionar porque este motor iba a morir de todas por lo que han dicho aquí en México, pero bueno, vete tú a saber. Teniendo en cuenta cómo van, pues puede pinchar sobre todo diría más en Brasil, ¿no? Porque Abu Dhabi, pues, bueno, también puede pinchar en Abu Dhabi, yo qué sé. Pero decía Brasil porque Brasil sigue teniendo un componente de altitud, no tanto como los 2000 metros que hay aquí había en México, pero es más de lo habitual que en Abu Dhabi, ¿no? Pero de la carrera a mí me ha sorprendido no el planteamiento en general de Mercedes, que bueno, pues mira, no les ha salido el tema de ir con medio duro, pues al igual que en Países Bajos, pues lo intentaron y no les salió, o no sé si en Países Bajos o otra carrera no les salió, pues aquí con Hamilton, pues no les salió la jugada. Pensaban que a Verstappen se le iban a caer abajo y no se le cayeron abajo. Lo que me sorprendió más es Russell, porque para más tarde que Hamilton ya son conscientes, ya deberían ser conscientes de bueno, pues de lo que estaba, bueno, sufriendo ya Hamilton en esas primeras vueltas que le meten el duro y aparte dices, metemos a Russell el blando, que lo hablaron porque nos pusieron por radio la charla y dices, oye, si ponemos el blando, si sale bien, pues cogemos a Pérez y si la cosa va muy bien, Russell puede acabar segundo y si Verstappen se le va a pique el neumático puede acabar ganando Russell. ¿Por qué no? Vamos a jugárnosla. ¿Por qué? ¿Qué vamos a perder? Ya vamos cuarto, poco tenemos que perder porque los Ferrari que estaban quinto y sexto estaban en otro código postal con respecto a los Mercedes y los Red Bull, o sea que aunque ese neumático de Russell en el peor de los casos se fuera a pique a las primeras de cambio, tenían gratis volver a recuperar la posición, con lo cual me sorprendió más en el caso de Russell. Vamos a poner también el duro y pa'lante y no tuviera ningún atisbo de intentar remediarlo de alguna forma, pues yo que sé, igual también picaba Red Bull con Sergio Pérez o algo, de faltando yo que sé, 20 vueltas, pues mira, vamos a poner el blando porque yo que sé, el duro no me está dando rendimiento, pero voy a intentar algo diferente. Pues no intentaron nada diferente, sobre todo con Russell, porque Hamilton sí que estaba un poquito más
más bloqueado ahí, ¿no? En la segunda posición. Russell, yo creo que, digamos que era todo lo que le podía llegar era para ganar con respecto a él. Y después los Ferrari, como os decía antes, pues muy mal. O sea, muy mal en el sentido de que han estado, vamos, o sea, poco más y Verstappen los dobla. De hecho, si Fernando no llega a tener estos problemas de motor y llega a tener un coche con todas las prestaciones que puede tener el Alpine, yo creo que era una carrera para que Fernando le amargara la vida a Leclerc, sobre todo Leclerc y también a Carlos. O sea, es cierto que el ritmo, Fernando tenía un ritmo un pelín peor que los Ferrari, pero venía derivado de que, de que estaba guardando motor. Ya desde comienzo de carrera y ya desde vuelta 52, ahí fue cuando ya se le jode el cilindro y ya ves que los tiempos se le aumentan como 4 o 5 segundos, ¿no? Y ahí ya acaba su carrera, ¿no? Pero el tema es que yo creo que si ese Alpine llegara a tener full gas, pues yo creo que Fernando tenía gas para complicar la vida a Leclerc sobre todo, ¿no? O sea que Ferrari sí, o sea, así no puedes, con estas prestaciones no puedes intentar luchar un campeonato. O sea, no puede ser. Al menos hay que intentarlo, cuando menos. Aquí esto no es intentarlo. O sea, imagínate que un supuesto clave Ferrari hace lo que decía Binotto viene de ganar 6 carreras consecutivas y está el mundial súper apretado con Verstappen, no sé qué. Llegamos a México, faltan 3 y resulta que en México gana Verstappen y hacen quinto y sexto. ¿Qué es esto? O sea, hay que ser un poco regular, ¿no? Y a día de hoy el único coche regular que a lo largo de todas las carreras han estado, bueno, igual ahora veo las estadísticas, no han estado en alguna carrera, pero ahora no recuerdo ninguna en la que no estuviera un Red Bull en el podio. O sea, es indicativo de que mal han estado nunca. Y en cambio Ferrari, hostia, han sido unas cuantas carreras en las que no han estado en el podio. Y en esta no es por fallos de fiabilidad ni sanciones de 5 posiciones o 10 posiciones, estrenar elementos de potencia y se nos jode la remontada, no sé qué, no, es que no damos para más, quinto y sextos. Y bueno, de Fernando ya tal, una pena, evidentemente, duele porque sobre todo los abandones de Fernando vienen cuando él estaba en posiciones de llevarse un buen paquete de puntos. Aún así, no le compro la idea de que sea él su único coche en Alpine el que falla, porque a Ocon también le ha fallado el coche. De hecho, ahí están las sanciones y sus abandonos, pero claro, en el caso de Ocon, no recuerdo abandonos de Ocon yendo tercero, perdón, yendo quinto, sexto. Los recuerdo estando casi fuera de los puntos. Claro, duelen menos abandonar estando fuera de los puntos. En cambio, los de Alonso, que sí, son más que los de Ocon, ¿vale? Pero entiendo que ahí sí que duelan más estando el mejor del resto. Y ya van unas cuantas veces. Y después, nada, Ricardo, mejor carrera de la temporada. Es cierto que se llevó por delante a Tsunoda, que mira tú por dónde. En la carrera anterior, Russell, por llevarse a Carlos Sainz, 5 segundos. Ricardo, por llevarse a Tsunoda, 10 segundos. ¿Alguien encuentra una explicación? Y después Gasly, oye, cuidado con Gasly, que está a 2 puntos de penalizar una carrera. Con todas estas últimas carreras, Japón, la fin de semana pasado y estas, de repente ha acumulado puntos que ya en México, con el contronazo con Stroll, ya los comisarios se han jugado a vamos a ponerle un puntito solo en vez de los 2 que le deberían tocar para que tener margen de maniobra. Ya está en esas Gasly, que a día de hoy creo que tiene 10 y ya sabes que el tope son 12, o sea que
Y como los ha ido acumulando en esta segunda parte del año, claro, eso va a hacer que acabe ya con estas 2 carreras que tenemos ya en estado de alarma, pero no sé si son las 6 o las 9 primeras del próximo año con Alpine, en plan, tío, a la mínima que hagas, te vas una carrera fuera. Y la verdad llama la atención. Nadie pondría a Gasly como el primer piloto que se fuera a perder una carrera por llegar al tope de 12 puntos. Te lo esperas de, yo qué sé, de un Mazepin o de algo así del estilo, pero de Gasly, un tío que ha ganado una carrera, desde luego yo no me espera, pero bueno, el sistema de puntos es el que es y si te los van poniendo, si vas haciendo cosillas y tal, pues al final se van acumulando. Bueno, yo quería comentar, después del super análisis que ha hecho Emma, yo creo para mí la clave de esta carrera, o al menos porque en general ha sido una carrera bastante monótona, bueno, como ha tenido momentos, pero en general diría que eh, nos ha decepcionado con respecto a las expectativas que teníamos, mientras que, por ejemplo, la de Austin superó las expectativas que teníamos. Pero bueno, eso es anecdótico. El tema de Mercedes y la decisión de poner los duros con los 2 coches. No quiero ser especialmente crítico con Mercedes porque entiendo la decisión que tomaron. Fueron conservadores, algo que no es muy habitual en ellos, pero jugaron la carta de la estrategia conservadora, quizás muy convencidos de que el neumático blando y medio iba a tener mucho más degradación de la que realmente tuvo. Y bueno, pues ellos vieron clara esa estrategia y no los critico porque realmente era una estrategia que podía haber tenido sentido. Sí que critico bastante el hecho de que fueron con la misma estrategia en los 2 coches cuando tenían una oportunidad buenísima para probar una estrategia distinta en cada coche y saber que uno de los 2 iba a pelear por la victoria, porque en el momento del Virtual Safety Car que hubo, cualquiera de los 2, había una distancia, pero con la estrategia adecuada cualquiera de los 2 podía haber peleado por la victoria y sin embargo, bueno, pues ellos no lo vieron así. Y luego lo que sí creo que no lo digo, no una crítica, pero sí algo que me extraña mucho es que todos estábamos viendo, quiero decir, cuando digo todos, hasta Lobato estaba viendo por la tele que la estrategia correcta era blando medio o medio blando. No digo, no me meto en el orden. Y quiero decir, si todos estábamos viendo tan claro que el blando se degradaba muy poco y lógicamente el medio se iba a degradar menos que el blando, Mercedes no fue capaz de verlo. Tan obcecados estaban con su, supongo, estrategia previa a la carrera de ir al duro que no fueron capaces de improvisar. Eso es lo que más me chirría, porque Mercedes normalmente hace muy bien las estrategias. Pero bueno, más allá de eso, creo que fue un error de estrategia y perdieron la oportunidad de ganar una carrera este año porque va a ser difícil que en las 2 carreras que quedan puedan llevarse una victoria. Quizá, José, con lo que tú dices, ¿no? Esa incapacidad para cambiar un poco su estrategia, que era medio al principio y duro al final, quizá un poco lo más llamativo es que no intentasen hacer pues uno va a medio duro y el otro va a medio blando, o una estrategia distinta, ¿no? Intentar asegurar una estrategia distinta para, no sé, para intentar copiar a los rivales y tener más probabilidades de conseguir un número mayor de puntos. Al final recordemos que no están luchando con Red Bull, pero desde luego con quien sí están luchando es con el equipo Ferrari y necesitan conseguir los máximos puntos que puedan para quedar por encima de los pilotos de Ferrari, tanto en constructores como en el campeonato de pilotos. Y luego eso que, hombre, es una decisión que en muchas carreras podía haber sido entendible y es lo típico que comentamos, bueno, a toro pasado ha sido una estrategia errónea, pero durante la carrera podía haber tenido sentido. Pero en este caso es que además estaba tan claro, quiero decir, una carrera donde estamos viendo, ya más allá de la decisión, una carrera donde estamos viendo que
del viernes y del sábado tenían relativamente poca información de neumáticos, pero que el domingo los blandos están aguantando muchas vueltas sin aparente degradación porque tenían pilotos en pista con los blandos con los que podían compararse, no tiene sentido que un equipo de primer nivel, una carrera con tan poca degradación, la termine sin usar el neumático blando. Porque hicieron medio duro. Si me hubieses dicho, empezaron con el blando y a la hora de cambiar, dudaron que si el medio iba a poder o no iba a poder y cambiaron al duro. Bueno, lo hubiera podido entender. Pero hacer una carrera de una parada con baja degradación a medio duro es como, te estás dejando un montón de tiempo por el camino, ¿no? Sí, claro. y sobre todo pensando que una de las características de este Mercedes con respecto a Red Bull y Ferrari es que se estaban permitiendo ir a una parada menos que sus rivales, ¿no? Lo habían utilizado como ventaja para así, por ejemplo, intentarlo en Países Bajos. Claro, que eso fue una carrera a 2 paradas tal y claro, si te puedes ahorrar una, pues hay luchas. Cuando la carrera es una parada, pues que hay que estar más... Esa parada se vuelve más clave aún si cabe, ¿no? Y sí, llama la atención de que conservando los neumáticos como los conserva Mercedes, que optaran por ir de las 3 opciones, las dos más duras, pues mira, les ha costado puntos, seguramente, ¿no? En el caso de Hamilton, como comentaba, yo creo que estaba más, bueno, pues vale, venga, metemos el duro confiando que Verstappen haciendo algo más de 40 vueltas, dices, ¿va a aguantar un neumático 40 y pico vueltas? Pues, vale, vamos a confiar, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Russell, dices, pues juégatela, pues, ¿qué vas a perder? Nada, no vas, es que no iban a perder nada, yo creo. O sea, si sale, sale, y si no sale, pues lo paras. Si el neumático de repente lo destrozas como no hay un mañana, cosa que no ha pasado a ninguno, se le ha destrozado el neumático, ni por detrás ni por delante, no ha salido ningún neumático. ¡Guau! Este neumático pues no ha durado ni una vuelta, no era este tipo de carreras, pues, pero si llegara a pasar ese caso, pues lo paras, que estando como estaban los Ferrari, pues Russell se los iba a comer con patatas, si no es que aún aguantaba por delante de ellos con la parada esta. O sea que a mí me llama más el caso con Russell, ¿no? Más que con Hamilton, aunque, bueno, como Hamilton se quedó ahí entre a ver si pincha Verstappen o no, y después Pérez siempre lo tuvo cerquita, dices, eh, ahí con Hamilton tenía menos margen de maniobra que con Russell, que evidentemente por detrás tenía un campo, tenían campo. Y, y sí, como tú decías, la carrera, pues nada, después de venir de Austin, encontrarte con esto es como cuando en verano, imagino, ahí por tu tierra, José, pues sales de un centro comercial y te ven en los 45 grados a la cara, ¿no? Y dices, hostia, con lo gustito que estaba yo en el centro comercial, ¿no? Pues algo así. Después de la mejor carrera de temporada, encontrarte con esto, pues menos mal que cagarle le dio por echar a Stroll fuera de pista y Ricardo por intentarlo con su Noda, y sí, te lo llevas por delante, pero intentarlo y 4 cosillas más. Un pit stop ahí lento también de Red Bull y poquillo más. No ha habido, es que, bueno, poco más. Y luego, bueno, otra cosa que no es específicamente relativo a la carrera, pero que llevo unas semanas dándole vuelta y como la semana pasada no estuve, tengo la sensación de que otra vez la FIA se está, bueno, no es novedad, pero se está saltando sus propias decisiones o sus propias estipulaciones. En el sentido de, vamos a ver, cuando se instauró el safety car virtual, a raíz del desgraciado accidente de Bianchi, se dijo que el safety car, si yo no estoy equivocado, que el safety car virtual se iba a utilizar para, en circunstancias en las que, típicas circunstancias de doble bandera amarilla, donde se tiene que ralentizar a los pilotos porque hay que hacer algún tipo de actuación en la pista, sea
entrar una grúa a sacar un coche, más que en la pista, en el circuito, sea una grúa que entra a sacar un coche, un guardarraíl que hay que arreglar, no lo sé, circunstancias de ese estilo, ¿no? Para eso estaba el safety car virtual. Claro, estamos hablando de que hay que hacer alguna actuación pues en escapatorias, en la zona de grava, no en la trazada, porque lógicamente si hay que sacar un coche, como pasó esta última carrera de Japón, si tiene que entrar una grúa dentro de la propia trazada por donde van los coches a sacar a un piloto que se ha accidentado, pues ahí o sacas una bandera roja o sacas un safety car, porque no tienes más remedio. Pero si es algo que no está en la trazada, que aparentemente no tiene por qué ser un riesgo, pero que tú necesitas que los pilotos vayan lento para minimizar los riesgos, para eso está el safety car virtual. Y ahora resulta que en el caso de Japón, pues sacan doble bandera amarilla y se la pasan por el forro y aquí no pasa nada. Con la polémica de Japón, llegamos a la siguiente carrera de Austin de la semana pasada, donde hay una circunstancia de un coche que está atrapado en la grava ya contra la barrera de neumáticos y lo tienen que sacar y no tienen una grúa de estas plumas y tiene que entrar un tractor y sacan un safety car. Entonces, tengo la sensación de que, claro, como nos han criticado en la última carrera porque hemos puesto en riesgo a la gente, ahora vamos a pecar de prudentes. Y a mí no me parecería mal si ellos dicen, oye, mira, que hemos tomado una decisión, que siempre que tenga que entrar un tractor, una grúa, un X en el circuito, sea la circunstancia la que sea, vamos a priorizar la seguridad y vamos a sacar un safety car, ¿vale? Es una decisión, quiero decir, es algo que podamos tomar como norma. Pero para eso se inventó el safety car virtual. Si ahora se te da una circunstancia en la que tienes que sacar un safety car virtual y decides sacar un safety car o una bandera roja, ¿para qué tienes el safety car virtual? Quítalo. Y volvamos a lo que era antiguamente. Oye, hay un riesgo, pues un safety car y ya está. No sé. Yo aquí en México lo vi bien porque... No lo decía por México, lo decía por Austin, pero Ya, pero quizás bueno, no por en México, general creo que está pasando en los últimos años. Si en Monza Ricardo estuvo 6 vueltas ahí en mitad del ESMO 1 y del ESMO 2 para sacarlo y no sacaron bandera ninguna y se acabó la carrera tras safety car y después un piloto estornuda y sacan bandera roja. Lo que tú dices, ¿cómo pasa de una...? Sí, pero aquí, porque ha sido la última carrera esto de México, yo creo que lo vi bien, sobre todo Sí, porque en al México final creo que de sí. recta. Y sí, es cierto que el coche de Fernando acaba metido hasta adentro, pero bueno, es final de recta, los coches ahí, si alguien tiene un problema, el coche puede alcanzar 350 y es todo asfalto aparte. Y dices, pues con bandera amarilla no, pero con safety car virtual te aseguras que bajan la velocidad porque tienen que cumplir Exacto. con un delta, ¿no? Y ahí te aseguras que bajen la velocidad. Y ahí lo vi bien, claro, como tú dices, en la carrera anterior se lo piensa, Bottas está ahí pensando, intentando arrancar y pasa una vuelta y de repente, porque lo de Alonso, aquí el botón, vamos, tardaron décimas de segundo en virtual, automático, que vale, perfecto. Pero hay pues otros casos donde hay un accidente y que lo hemos visto ya, ahora no me acuerdo carrera en concreto, pero de repente accidente y vemos cómo pasa una vuelta y media o 2 vueltas y sale un Y safety no car. pasa Y, nada. tío, esto tiene que salir ya, o sea, automático. ¿Por qué tardas tanto en sacarlo, no? Sí, exacto. Es que aquí en México estoy de acuerdo contigo, creo que lo hicieron muy bien. Y lo de Austin era una circunstancia muy parecida. Oye, un coche que está en la grava, fuera de la trazada, donde en principio no debe de causar ningún problema, ningún riesgo. Y sin embargo, no utilizan el safety car virtual, sino que utilizan el safety car. No lo sé. Dependerá un poco también de quién sea el director de carrera ese día y las opiniones que tenga, pero no debería ser así. Quiero decir, independientemente de quién sea el director de carrera, las reglas deberían de ser las mismas en todos los circuitos y para todos los pilotos. Pero bueno, es una más de tantas, vamos. Y además, en el caso de Austin, estaba muy claro que después de la que se formó en Japón no iban a correr riesgos. Pero bueno, creo que al final es demasiado subjetivo todo.
Y hay cosas que no tienen más remedio que ser subjetivas, pero hay cosas que pueden estar escritas y seguir una norma y punto. Pero al final con esto, cuando pasó de Japón lo hablamos, que cuando surgió lo de su momento de Bianchi, pues pues las siguientes carreras a continuación de eso, pues era, entre comillas, un poco más meticuloso. Y años después hemos tenido este episodio de Japón, o sea que, Porque se les olvida, claro, porque no lo tienen esto hay que integrado verlo. en un protocolo. Hay que ver la efectividad de esto, pues no digo el próximo año, porque igual lo tienen en la cabeza, pero dentro de 3 temporadas, vale. Nunca se ha vuelto a repetir un escenario como el de tal y tal y tal y tal. Porque lo que os decía hace nada, pues, pasó lo de Bianchi y cuando fue lo de Bianchi dice, no, esto de las grúas no puede ser, ¿qué tal? Pim pam. Y hemos tenido otro escenario, o sea que... Es que tengo la sensación de que este es un deporte donde hay un reglamento técnico y un reglamento deportivo que son como imprimir el BOE desde 1970 hasta hoy. O sea, tienen que ser miles y miles de páginas súper complejas, pero luego, aunque esté todo súper reglamentado y súper estipulado, la realidad es que en el día a día del deporte se va a impulso, a sensaciones, oye, acuérdate que Pero, tienes esta herramienta si te hace falta, y si no te pero acuerdas no la usas. ¿no te acuerdas que una de las cosas para la nueva Fórmula 1, aparte de estrenar los coches, era también estrenar un reglamento modernizado? Y cuando se pusieron a manos a la obra, dijeron, hostia, esto es Claro. infumable. Esto tiene 300.000 artículos, sobre esos 300.000 artículos hay subartículos, sobre esos subartículos hay sub del sub, y dices, tío, esto... si modificamos algo, vamos a dejar unos agujeros del copón y podemos causar el absoluto caos, que ya ahora Mm. hemos visto lo que hemos visto, pues imagínate, con un comisario con un reglamento que sí, modernizado, pero que fruto de la modernización, pues no, que aquí falta una coma y la coma hace que no sé qué historia, o sea, La coma lo que hace vimos que en cuando la Japón, que carrera se ha reanudado, aunque se hayan dado 2 vueltas, se entreguen todos claro, los puntos, ¿no? imagínate, o sea que al final, claro, dijeron, no, seguíamos, cuando tengamos que modificar algo, modificamos sobre la modificación y claro, lo que tú dices, al final tenemos un reglamento que habrá un artículo escrito desde que se fundó la FIA, pues seguro, vamos. Bueno, si queréis hacemos un resumen de clasificaciones por ir cerrando un poco el tema de la carrera de cara pues a lo que nos viene encima con el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Abu Dhabi, que son los que cierran la temporada y donde vamos a tener algo de disputas en cuanto a puntuaciones. Si nos vamos al de pilotos, como en las últimas semanas, Max Verstappen, primera posición, ya nadie le va a mover de ahí, 416 puntos. Segundo es Checo Pérez con 280. Por detrás está Charles Leclerc con 275, solamente 5 puntos de diferencia entre estos dos pilotos. En cuarta posición está George Russell con 231 puntos. Quinto es su compañero de equipo, Lewis Hamilton con 216. Pasa por encima de Carlos Sainz, que ahora es sexto con 212 puntos. Como vemos aquí estás el segundo y tercero y el cuarto, quinto y sexto todavía están por decidir con los puntos que quedan en juego. A partir de ahí ya el resto de los equipos con Lando Norris con 111 puntos, digamos que ya tiene la posición más o menos asegurada. Luego Esteban Ocon tiene 82 puntos, es octavo. Noveno es Fernando Alonso con 71 puntos. Décimo es Valtteri Bottas con 47. Un décimo Sebastián Vettel con 36. Décimo segundo es Dan Ricciardo con 35. Kevin Magnussen es décimo tercero con 24 puntos. Pierre Gasly es décimo cuarto con 23. Décimo quinto es Lance Stroll con 13 puntos. Décimo sexto Mick Schumacher con 12. Décimo séptimo Yuki Tsunoda con 12 también. Zhou Guanyu con 6 puntos es décimo octavo. Décimo noveno es Alexander Albon con 4. Vigésimo es Latifi con 2 puntos y Nick de Vries con otros 2 puntos. Cierra la clasificación. Nico Hülkenberg está en la clasificación, pero bueno, no puntuó en su
en sus carreras. En cuanto a constructores, lo mismo que en pilotos. Red Bull, primera posición, ya no se mueve, 969 puntos, 696 puntos. Segundo es Ferrari con 487 puntos. Tercero Mercedes con 447 puntos. Exactamente hay 40 puntos de diferencia entre estos dos equipos. Plaza todavía por disputar y que veremos en esas dos últimas carreras cómo se mantiene o cómo se resuelve este enfrentamiento. Cuarto es Alpine con 153 puntos. Quinto, McLaren con 146. Nuevamente aquí una disputa importante. Son 7 puntos los que los separan y bueno, aquí posiblemente pueda haber movimiento. Sexto es Alfa Romeo con 53. Séptimo es Aston Martin con 49. Octavo es Haas con 36. Noveno es Alfa Tauri con 35. Y cerrando la clasificación, en décima posición, con 8 puntos, se encuentra Williams. Y como decía, nos queda ahora una semana de descanso. Pasada esa semana, nos vamos a Brasil, a Interlagos, y nos iremos a Abu Dhabi para finalizar la temporada. Una temporada que incluso antes lo estábamos comentando, va a acabar un poquito antes de lo que habían hecho las últimas temporadas, aún teniendo en cuenta la cantidad de grandes premios que se han disputado este año. Termina un poquito antes, posiblemente para ajustar con el evento multitudinario en cuanto a espectadores y audiencias que tenemos este año, que es el Mundial de Fútbol en Qatar, ¿no? Que se celebra a este final de año por los temas de temperaturas que suele haber en esta zona del mundo durante el verano y que imposibilitan pues, que se pueda jugar al fútbol en un estadio durante el día. Como digo, 2 carreras nos quedan para finalizar la temporada. No sé si, compañeros, si queréis comentar alguna cosa más o si no, pues ya lo que hacemos es despedir aquí el programa hasta la próxima semana. Pues asumo que no. Entonces, nos despedimos, como siempre, agradeciéndoos que estéis un nuevo episodio con nosotros y casi ya podemos decir que una nueva temporada con nosotros. Ya van muchos años que llevamos contando la Fórmula 1 como aficionados y queremos daros las gracias. El próximo capítulo cumpliremos 500 capítulos de Desde Boxes Podcast, sin contar pues, los pit stop que hacía Emma, que eran así un poco un formato distinto y más corto. Y si queréis mandarnos pues algún audio, son bienvenidos. Os recordarán ahora Emma y José cómo mandárnoslo. Ya hemos tenido algún oyente que nos ha mandado algún audio, nos hace mucha ilusión y los intentaremos poner, bueno, pues dependiendo un poco del número, pero los intentaremos poner íntegros y todos los que nos enviéis. Y os recuerdo, antes de cerrar, desde Vox.es es nuestra página web donde vais a poder encontrar métodos de contacto y redes sociales y ahora Emma y José os los van a recordar de todas maneras. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Yo os recuerdo como siempre que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me/desdeboxes y la dirección de correo electrónico os voy a pedir que la digáis vosotras porque yo no la tengo muy clara. Y como siempre la dice Juan. Sí, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com. Vale, perfecto. Pues nada, ahí es la dirección donde nos tenéis que mandar los audios, aunque también nos lo podéis mandar por Telegram o por el método que más cómodo os resulte. Nada, un audio, lo que queráis, que se pueda poner en el podcast número 500. También puede ser un correo que luego Juan lee con su voz aterciopelada o, en fin, lo que queráis. Y nada más, nos vemos en la próxima semana. Un saludo. Pues listo. Y son 499 podcasts que hemos ya grabado. Son 499 muelles que el retrete se ha tragado. ¿Cómo se para esto? Aquí. Ay, pero si le estoy dando, párate.